Hoy es tiempo de hablar con un personaje de otro tiempo, con un hombre que copó portadas y titulares como no pueden ustedes ni imaginarse, con un tipo que tiene a la espalda aventuras, desventuras, escapadas, cosas tremendas, muchísimo que contar. Se llama, y no lo van a reconocer por el nombre, Dionisio Rodríguez Martín. En realidad se llama Diony. Bienvenido a Periodista Digital, Diony. Mucho gusto y un orgullo de estar aquí contigo. Me da mucho gusto tenerte aquí. Echando la vista atrás, tú ya tienes ahora una edad, estás jubilado, es decir, tú te hiciste enormemente famoso porque un buen día, siendo guardia de seguridad o vigilante de seguridad, escolta, decidiste llevarte el dinero de un furgón y desapareciste del mapa. ¿Por qué se te ocurrió esto? Bueno, verás. ¿Cuándo y por qué? Verás, hay veces que la vida, las circunstancias, tú no quieres, porque yo soy un gran ferviente creyente en Dios, en la familia y en el trabajo. Yo llevaba 14 años trabajando en una empresa donde a base de mis esfuerzos, porque comencé de vigilante en la puerta de un banco, después en transporte de fondos, me gané el ir con las principales personas más amenazadas del país cuando España era la guerra del Vietnam, era cuando sí. ETA, Grapo, Frat, territorio de caza para los terroristas. Y a mí, pues afortunadamente, me nombraron escolta para proteger a don Alfonso Escámez, que era el banco número 1, el Banco Central, para Alfonso Fierro, que era el presidente del Banco Ibérico, para Steve Ferris, el presidente del Banco de América, para Eugenio Marín, el director general de CEPSA, y para el director general de la ONCE, Miguel Durán. Yo humildemente podía decir que era un guardaespaldas profesional. Yo era cinturón marrón de taekwondo, tirador especial, con conocimientos de detective privado 3 años, con conocimientos de primeros auxilios, de derecho, de psicología. Y bueno, pues fueron unos años que, como me gustaba a mí proteger y que no hubiera muertes en la medida de lo que yo pudiera desempeñar, pues era un hombre feliz. No tenía vacaciones ni en Semana Santa ni en Navidades, pero era muy feliz y además ganaba mucho dinero. Claro, ganaba dinero y además trabajaba tantas horas que no me daba tiempo a gastarlo. Entonces, en una ocasión que todavía no sé por qué, tengo indicios de por qué podría ser, pero han pasado 35, casi 36 años, todavía no lo sé. A mí me piden ser jefe de 3 furgones blindados del turno de tarde y lo acepto, porque es una colaboración más de las muchas que hice a la empresa. Y entonces, bueno, pues de acuerdo, voy a descansar de un posible atentado que había en aquellos momentos de Inestrillas, el general Valenzuela, la niña que se quedó sin piernas. Y digo, bueno, pues me voy a furgones blindados, que es peligroso, pero no es como lo de tener bombas y bombas no, secuestro y asesinatos. Y entonces, pues bueno, me desplazaron, vamos, con mi consentimiento, a los furgones blindados de transportes, jefe de tarde, y entonces, claro, la primera sorpresa fue que de 250.000 que ganaba mensualmente, cobraba 70.000. Y entonces, bueno, pues el primer mes era una confusión. El segundo ya me preocupé, y al tercero, pues fui a ver al jefe de personal. El jefe de personal dijo que no sabía nada, que fuera el jefe de administración. El jefe de administración pensaba que lo iba a repasar. Me fui al presidente, que yo tenía acceso a ir a ver a don Antonio Gutiérrez Amador. De don Gutiérrez Amador, como era presidente y no sabía nada, dijo que sería una nube de verano. De ahí fui al director general, que era el que en el gimnasio taekwondo era el dueño y además el que practicaba taekwondo conmigo y nos dábamos puñetazos. Pues al casarse con la hija del presidente era director general. Digo, José María Aguiluz, que mira que me pasa eso. Bueno, ya lo miraré. Pasaban los meses y entonces yo, con mis ahorros, tenía una casa en la avenida de Oporto, tenía un Audi de segunda mano y tenía una casita que me estaba haciendo en Maruán, en Segovia.
me venían los plazos para pagarlo y lo devolvía, y ya me venía la preocupación cuando me venían las cartas de embargo. Entonces eso creó en mí que yo no era malo, ni era sanguinario, ni era nada, era una persona que me dedicaba a proteger a altos personajes, gerifaltes, millonarios y demás. Y me vi en la obligación ya al final, no sé qué me pasó por la cabeza, de ser por una parte justiciero, de defender mis intereses, que tanto me había costado desde que empecé en el barrio La Uva, que era un barrio que eran asaltos todos los días, que era de cocainómanos, de heroinómanos, de la de Dios. Y había tenido la primera agencia que yo había estado allí, 4 atracos. Yo pasaba todo eso por mi cabeza, más los 5 suicidios de 5 compañeros y 2 personas que yo in situ casi vi como las acribillaban a balazos, que era Loli en la Plaza Luca de Tena y al que llamábamos Rambo en Mejía Lequerica, que le dieron un tiro en el corazón unos atacadores, que dije, Dios mío, todas estas circunstancias, situaciones que han pasado por mi vida para tener lo que tengo y ahora me lo quitan y no sé por qué. ¿Y decidiste? Decidí darles un escarmiento, porque... Un escarmiento a los bancos. No, a los bancos no, a la empresa. Yo sabía, claro, ahí en la empresa, pues ahí en la boda del hijo del presidente fue en el Palace, ahí conocí a Aramburu Topete, a Salvador Bujanda, que era el director general de la Guardia Civil, conocí a Alberto Perote, conocí al jefe de Asuntos Internos de la Policía, conocí a Billy el Niño, a Villarejo, a toda esta gente, porque yo era guardaespaldas de primera, yo iba a la casa... Pero tú dijiste, hay un determinado momento en que dices, bueno, tengo que darles un escarmiento y me voy a llevar la pasta. Sí, porque eso sería... ¿Cuánta pasta era? Pues ¿Tú lo sabías cuánto había? La pasta que yo me llevé eran 298 millones. Eran 248 millones que me dio Esave Express, más 50 millones que eran billetes que a los cajeros antiguamente tenían aquí un chisme de goma y les gustaba que crujieran. Clic, 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 y lo contaban a la ¿Pesa mucho? Porque son casi 300 millones. ¿Pesa mucho? 60 kilos. Fíjate, yo lo cogí casi como con 2 dedos. Pero lo hiciste tú solo, no buscaste un cómplice, no buscaste a nadie. No. Dijiste, me llevo el dinero del furgón. Sí, efectivamente. Yo fui única y exclusivamente la persona que me llevé el furgón. Hubo 2 o 3 o 4 o 5 personas que yo les comenté lo que iba a hacer si tenía narices para hacerlo. Inclusive compañeros de la empresa me decían, chico, no digas eso, ¿cómo se te ocurre decir que te vas a llevar algo? Claro, yo estaba fuera de sí. Bueno, robas el furgón, ¿qué haces al robar el furgón? ¿A dónde te vas? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, cuando me llevé el furgón... ¿Dónde estaba el furgón? ¿Qué año fue? En 1989, fue el 28 de julio. Y en el 28 de julio tú vas con el furgón y dices, me llevo el furgón y desaparezco de aquí. Sí, yo había quedado con estos amigos a las 12 de la mañana en Diego de León, en una cafetería. Yo había sacado 200.000 pesetas del banco que tenía y les invité a una mariscada. Y les dije, si tengo narices, porque ellos me estuvieron preguntando días anteriores, joder, qué depresión tienes, qué mal se porta la empresa contigo, con lo que tú has hecho, Había 2. Uno era infiltrado en ETA, trabajaba para los servicios del CSIC, y el otro en el Grapo. También trabajaba para los servicios del CSIC. Y el otro era mi vecino. Y eso les das la mariscada, te vas a por el furgón, ¿y qué haces con el furgón? Pues con el furgón, pues le digo a mis compañeros, porque yo era el jefe, que bajen, porque yo tenía ciática en aquel día, y le digo que bajen a hacer la recogida. Y cuando bajan a hacer la recogida, yo me voy cerca de Jumbo, cerca de Alfonso XIII, donde había dejado por la mañana mi Audi. Entonces me voy allí, lo aparco bien y además lo dejo en una esquina donde otro furgón a las 9 de la noche, esto era las 7:30, donde a las 9 de la noche iba a pasar y lo iba a ver. O sea que ya lo iban a recuperar.
Entonces dejé mi revólver, lo descargué, la franchis de 5 tiros también, las escondí, quité las balas y todo, y lo único que hice fue llevarme las boletas de las entregas que yo y recogidas que había hecho para que no dijeran que me había llevado más dinero del que me llevaba. Entonces, los 298 millones pesaban 60 kilos aproximadamente. Fíjate que casi lo cogí con 2 dedos. Ahora con la edad que tengo cojo una caja de Coca-Cola y me da un vago, ¿sabes? Para que veas. Y entonces pues nada, quedé donde había quedado con mis amigos y ellos pues nada, camino por López de Hoyos, paramos en un descampado. Digo, pero con los inteligentes que sois, ¿cómo se os ocurre parar aquí? ¿Que os da el dinero aquí? Chicos, vamos a un apartamento, a un hotel o a un sitio más íntimo donde podamos hablar y tal. Y en esto salieron 2 viejitos que me estaba yo quitando el uniforme y estaban calzoncillos. Unos calzoncillos que era de trenes, de elefante y la señora mayor. Y yo, no, perdone, es que vamos a lavar los coches y me voy a poner el mono. Ah, bueno, sí, hijo, sí, total que me conviene. Y yo, cabreado, digo, vámonos de aquí. Y nos fuimos a la Rana Verde, que era un bar que el 28 de julio era un día muy caluroso y no había nadie, estábamos rodeados de setos. Y entonces, bueno, como no había comido, pedí un montón de... ¿La Rana Verde? ¿Aranjuez? No, Aranjuez no, en la avenida López de Hoyos. Ah, López de Hoyos. Al final había un bar que se llamaba La Rana Verde. Y ahí quedamos, me pedí un montado y una cerveza. Y como había un seto, tal, escondí las llaves del furgón en un barrizalito que había ahí. Tal. Y entonces, pues ahí nada, a la novieta que tenía yo le dije a Miguel Ángel, mi vecino, y digo, llámala y dile que lo que le he dicho esta mañana lo he hecho. Entonces, bueno, pues ahí, como no lo tenía planificado y me había salido también, digo a Jesús Arrondo, que era el infiltrado en ETA junto con el Lobo, digo, mira, coge el coche y llévatelo a Barajas para que crean que me he ido. ¿Y cuánto quieres que te dé? Y dice, bueno, pues si quieres, por hacer esto, me das 2 millones. Digo, mira, te voy a dar 50. 50 millones. Sí. Gástate lo que creas oportuno, cógete el regalo de boda que mañana se casa, lo celebra en el Pardo, en el Faro de no sé qué, y además iba gente al CESO y la Guardia Civil, guau. Dejas el coche en Barajas y vete para una farmacia a comprar alcohol y donde toques, límpialo. Y se fue. El segundo fue Miguel Ángel Dueñas, que era aparejador y tenía una tienda de muebles de cocina en la calle Ibiza y bueno, como era el que más confianza tenía, pues le llevó al portamaletas. Yo tenía unas bolsas que eran de Cepsa, que yo estaba con el director general de Eugenio Marín, y cuando hacían las juntas de accionistas regalaban, el Banesto regalaba bombones y estos regalaban unos bolsones que ponía y yo tenía varios en el maletero. Y entonces a mi vecino pues le dije, mira, voy a coger 3 millones y tú te llevas 195 y dejo 50 para Jorge. Digo, como juegas al mus todas las tardes y es tarde, pírate donde juegas al mus, de que te has echado la siesta, te has dormido y guárdamelo. Te digo lo mismo que le he dicho a Jesús Arrondo Martín. Gástatelo prudentemente y guárdamelo, tío. Vale, venga, va, sí, un abrazo, tal, Y ya se quedó conmigo Jorge Medina, que era el infiltrado en Grapo. Era un reviejo ahí muy chileno. Y bueno, pues me quedé con él, digo, bueno, ¿y ahora qué? Y después no, habrá que pensar qué hacemos, ¿no? Bueno, pues nada, me pedí un gin tonic, dice, ¿te vas a quedar en España? ¿Te vas a ir? Digo, joder, pues en principio me voy a poner cejas como Indurain, una boina, y yo quedé, me voy a quedar por aquí, ¿o qué? Digo, porque yo tengo entendido que por Salamanca hay una frontera, pero bueno, hay patrullas que controlan y tal. Y yo no sé qué hacer, lo mejor sería esconderme y meditar. Y el coche, si te has dejado ya sin el Audi, digo, pues yo no sé, dice, yo conozco unos vecinos que son chilenos como yo, que venden un récord o no sé qué. ¿Y por cuánto lo venden? Pues por 1 millón. Y digo, bueno, pues de los 50 que doy yo, dale 1 millón y que me lo vendan. Entonces vinieron esta gente, se lo compraron, me dieron unos papeles por si tenía problemas para la transferencia y tal. Y ya está, se le pagó el millón y ya me quedé yo con
con Jorge Medina y yo he quedado a las 9 con ellos, porque como se casa Jesús, nos vamos a despedir. Y yo, ¿dónde voy a ir? Pues voy a probar el coche. Perdón, lo voy a llenar de gasolina y ya veré lo que hago. Bueno, pues nos fuimos allí, tomamos un cubata y nos despedimos. Pues bueno, yo ya me quedé solo con el coche y se me ocurrió ir al Molar a despedirme de mi madre. Entonces, camino del Molar hay un cambio de rasante, antes, ahora hay autopista, que estaba la Guardia Civil por el cambio de rasante. Pero yo ya pensé, digo, ¿estarán por el cambio de rasante o por mí? Claro. Entonces seguí hacia adelante y me fui a un pueblo donde había un pub de gente maja, trabajadora, clase media, en la avenida Mediterránea, se llamaba Danapel. Y entonces, pues, uno de los dueños, que era piloto de Iberia, pues tenía allí un chalet. Digo, yo con llegar allí y pedirle agua y decir que me voy a una reunión de lo que fuera, y no estaba. Y qué casualidad que después me enteré que el señor, que yo le pregunté si estaba Manolo o no, estaba paseando un perro y era comisario. Y yo, ¡buah! Conclusión, que volví otra vez para Madrid con una sed que no veas. Me pasé por el Adán, porque ahí lo frecuentaban también guardaespaldas. Me pasé por Retro, que ahí estaba. Pero entonces ya sabía la policía, ya sabía todo el mundo, claro, que te habías llevado el furgón. Sí. Bueno, una cosa extraña es que yo me lo llevé a las 7:30 y hasta las 9 no puso la denuncia. Posteriormente me enteré de que yo tenía tan buena reputación que no querían denunciar que yo me lo había llevado. Pensaban que ETA había abierto la puerta, que me habían secuestrado, que me habían llevado. Y yo decía, Dionisio, ¿cómo se va a llevar un furgón? ¿Y cuándo decides dar el salto y salirte de España? ¿En qué momento decides? Me voy de España, porque te fuiste a Brasil. Pues mira, yo me acuerdo de aquellos hechos, de todo lo que has contado, no conocía nada, pero sí que pasas a Brasil. Bueno, pues mira, verás, cuando yo a las 10 de la noche no sé dónde ir. O sea, no habías planificado nada. Nada de nada, por eso me salió tan bien. O sea, es como si un repartidor de Coca-Cola se lleva una caja, pues yo me llevé un saco, o 3. Bueno. La responsabilidad y la mente te cambia, que en vez de Coca-Cola son dinero, pero es coger una caja y coger un saco. Entonces yo a las 10 de la noche no sabía ni idea de dónde ir, y se me ocurrió que a los que me habían vendido el coche, que no tenían ningún conocimiento de mí ni yo de ellos, era llamarles, pedirle ayuda, ofrecerles dinero y que me mantuvieran en su casa durante un tiempo, y así fue. O sea, ¿te quedaste en esa casa cerca del Molar, era? ¿O dónde? No, cerca de Vallecas. Ellos vivían en Vallecas, yo les llamé, quería hablar con ellos, puse las luces en alarma, bajó la señora, le dije que quería hablar personalmente con ellos de un tema muy delicado, fui a su casa y ahí les dije, me he robado un furgón blindado, tengo millones, os quiero dar dinero porque me quede aquí 10 o 15 días en vuestra casa. ¡Buah! Se le pusieron los ojos como el 2 de oros. ¿Te quedaste ahí unos días? Y entonces viene un familiar de ellos de Brasil. Y como tenía casi la misma edad que yo, congeniamos mucho. Y me habló de Brasil, que allí había 20 millones de personas en Río, que pasaba desapercibido, que el idioma se entendía y se comprendía muy bien. Y hicimos muy buenas amigas. Porque esta pareja pensaba que era yo la gallina de los huevos de oro. Y me querían llevar a Chile. Digo, joder, ahí está Pinochet, como se entere, a las 6 de la mañana ya estoy fusilado. Entonces coincidió con que nos fuimos un viernes, que era la Virgen de no sé qué historias, el 13 de agosto, que era puente, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y salimos un sábado para Ayamonte. Ahí pasé hasta con mi carnet de identidad, porque había unas colas exageradas. La gente salía, pasas a Portugal. A Portugal, a de Lisboa. Portugal, y de Lisboa, y de Lisboa, arriba. Sí, de Lisboa. ¿Y no te ponían ningún problema para coger los aviones, los Pues no, porque yo a este chaval y al chileno que me acogió en su casa, les pedí que me buscaran algún pasaporte en esas reuniones que chilenos que tenían, sí. Oye, te compro el pasaporte tuyo, ¿cuánto quieres? No sé qué, le atizaría una buena cantidad, y me compraron 4. Yo elegí uno que era de un camionero que tenía muchas
muchas tachaduras. ¿Y la foto se parecía a ti? ¿No se parecía a ti? Bueno, yo lo que hice fue ponerme un peluquín rubio, que era para darme un sartenazo, y bueno, y unas gafas a lo John Lennon. Y no me conocía ni yo. Si me ve mi madre, grita, fíjate. Bueno, y cruzas el charco, llegas a Río, ¿llegas solo o acompañado? No, llego solo, pero este chaval que había venido a España de allí de Brasil me puso en contacto con una parejita de novios que yo, al llevar un gorro de la Marina Mercante, pues me reconocí al llegar allí, al aeropuerto. Y efectivamente me recogieron y me llevaron a un apartamento en Barras Palas, que es una clase media alta, y ahí tenía un apartamento donde me acogieron, ahí descansé, ahí hablamos. ¿Y llevabas siempre las bolsas con el dinero? No, yo le dejé aquí en el reparto, le dejé 50 millones a Jesús Arrondo Martín, 50 millones a Jorge Medina, y el resto se lo dejé a mi vecino Miguel Ángel Dueñas. Yo solamente cogí 3 millones. ¿Y solo con 3 millones te fuiste a Brasil? Joder, pues, ¿cómo me va a costar 3 millones un pasaje? No, digo, allí, a Brasil. Sí, allí sí. Después vino este chaval a verme, me trajo 5 millones. Una pareja que yo conocía aquí en España, les llamé y Miguel Ángel Dueña les dio otros 5 millones. Otro chaval de Málaga que tenía un karting de cochecitos, también me trajo millones. En fin, a mí me iban... ¿Y qué vida hacías en Brasil? ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil antes de que se Pues mira, yo estuve cerca de 3 meses. Viviendo la gran vida. Bueno, verás, yo sabía que me iban a coger, porque los que somos trabajadores y no hemos pecado nunca en estas lides, pues ¿qué vas a hacer? Yo veía en la televisión el tema de las grandes fortunas, el JR, el no sé qué, el otro con caballos, con helicópteros, y digo, bueno, pues me lo voy a gastar todo lo que pueda en las cosas buenas, porque si llego a España me detienen, he robado 300 millones y no he hecho nada, van a decir que además de ladrón todo es tonto. ¿Y cuánto tiempo estuviste en libertad en Brasil? Pues en libertad estuve 3 meses, yo como ni... ¿Y 3 meses viviendo la gran vida? Bueno, pues viviendo la gran vida. Yo era una persona que no era borracho, no me daba la bebida, no me daba las drogas, y quería vivir, quería comer, quería beber, quería, perdón la expresión, follar, quería vivir lo que había visto en las televisiones de los grandes magnates, los grandes millonarios, y lo que yo había observado a estos que protegía, que eran presidentes de banco, directores generales, Y yo, pues voy a tomar champán Don Perillón, Monchandón, Viuda de Clicó, voy a tomar ostras. Yo me hice amigo en El Pescador, que iba Julio Iglesias, ahí estaba Julio Iglesias, estaba Ayrton Senna, estaba Pelé, estaba Roberto Carlos, Erasmo Carlos. Pues yo era más, yo ya que tenía un helicóptero, yo pues mañana me voy a coger yo otro. Tenía un avión, pues mañana me voy a coger yo otra. Y... Te detienen a los 3 meses, la policía brasileña. Sí, y ahí... Y empieza ya el calvario. Pero un calvario como... Yo he visto programas de televisión de cárceles, donde inclusive viven con las mujeres ahí en la cárcel y con los niños, y negocian y trapichean, y se roban entre ellos, y se van... Yo he estado en una cárcel que no la he visto jamás en mi vida, en ninguna película americana ni sudamericana, de nada, porque era 3 por 4 metros con un agujero para hacer las necesidades, con ratas, escorpiones, mosquitos dengue, orugas, o sea, era espantoso. Sin luz, sin reloj, sin nada, y 2 veces, se supone que al día, nos roban un de arroz con unas judías negras que le faltaban las patas para hacer cucaracha. Y... ¿Cuánto tiempo estás preso en Brasil y cuándo te extraditan a España? Pues estuve 10 meses. Y me extraditan... ¿Siempre en la misma cárcel, en Río? Sí, en el centro de retención. Es como Daniel Sancho, sí, que ahora te contaré algo de su padre. Pues él estaba en un centro de detención, a los 3 meses le sale el juicio y ya le mandan a una cárcel. Entonces yo estaba en un centro de detención, pero como me iban a extraditar, estaba ahí permanente. Ahora, todos los demás que detenían, les juzgaban de los 3 meses a Bangú, Agua Santa, patatina, patatán. Y a ti, a los 10 meses, te extraditan a España. Me extraditan, afortunadamente y gracias a Dios, a España.
Tú sabías que te mandaban a España, sabías que Sí, se sí, acababa la aventura. yo estaba deseando, antes de que se produjeran a mí, me engañan, me ponen a un policía que dicen que es abogado, que mentira, porque yo, por 6.000 pesetas, por el delito que me culpaban, que era contrabando de tabaco, fíjate, que había pasado por la aduana, contrabando de tabaco, de perfumes de Uruguay, no sé qué, contrabando. Si yo pago 6.000 pesetas, me hubieran dado la libertad. Lo que pasa que ellos, como habían leído en la detención el interview, en lecturas, el otro marote, el de la moto, que me había llevado un furgón, pues me apretaron las clavijas, metiéndome en el mar, sumergiéndome, poniéndome la pistola en la boca y después dándome corrientes que me pusieron los huevos como melocotones. O sea, Para sacarte el dinero. para sacarme el dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Quería. Te extraditan a España y Sí. aquí, ¿qué peripecia es la tuya? ¿Cuánto tardan en juzgarte? ¿A qué te condenan? Pues mira, ¿En qué cárceles estás en España? aquí en España llego a Carabanchel. Primero a la Dirección General de Seguridad, como todos, el 80% de amigos míos eran policías, pues gracias a Dios di con uno, con Pepe Fernández, que estaba en la científica, y no me meten en los calabozos, me meten ahí con unas prostitutas que habían detenido para que les vea la minifalda. De ahí me pasan a Carabanchel, en Carabanchel me miran los médicos, y al día siguiente que ahí me dan un homenaje, un recibimiento, 1.600 tíos aplaudiendo, ¡wow! Y yo, ¿y esto por qué es? Y dice, ¿qué te están recibiendo? Eres el Dios. Y digo, pero Dios mío, ¿y esto cómo es? Muy bien, tenía sida, tal, éramos 9 en la celda, y los que tenían sida me dijeron, mira, esto es tuyo, el papel higiénico, la hecha de filtrar. Estás... Y estuve un día, de ahí me mandan a Meco, y ahí en Meco estoy con de Rumasa, Ruiz Mateos, estoy con Barreiros, estoy con Amilibia, estoy con Goyanes, Claro, estoy con... la flor y la nata. Sí, sí, con ¿Tú te Secatore. sentías, es decir, cuando te juzgan y a cuánto te condenan? Pues me condenan a 40 meses. No es mucho tampoco. Joder, estás una semana constipado en tu casa y estás deseando salir. No, Fíjate, hombre, la 40 cárcel es meses en dura. tu casa. Y... ¿Qué edad tenías tú en aquel momento? Pues tenía 39 años, en la flor de la vida. Ya. Y cumples la condena, sales. ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Dónde se fue el dinero? Bueno, pues mira, Jesús Arrondo, como te dije, al día siguiente se casó. Y en el mes de octubre, creo, y yo comprobé, que al coger una rotonda en Málaga, cayó por un precipicio y ahí se desnucó y se mató. Gente que lo estaba viendo el accidente vio que los guardias civiles de la moto, al abrir el maletero, parece ser que llevaba dinero y se lo metían entre la camisa. Ya. Y Miguel Ángel Dueñas, resulta que ese matrimonio que viene a verme a Brasil, yo la había llamado a ella porque era mi querida. Era la secretaria de Eugenio Marín de CEPSA. Y a la hora de los desayunos, como él entraba de 8 de la mañana a 2, a la hora del desayuno coincidía, y nos enrollamos. Conclusión, que yo la llamo y digo, oye, que hoy lo que has liado aquí, ¿qué pasa? Fíjate en España con el furgón. Y digo, ¿quieres venir a verme? Cruzas el charco. El charco, era julio cuando me lo llevé, pues en agosto la llevé. ¿Y cómo lo hacemos? Digo, mira, yo voy a llamar a un amigo, o le llamas tú, y te va a dar 2 millones y te vienes para acá, saca los billetes en el Corte Inglés, págalo a plazos, para que no se mosqueen, coges a tu marido y te vienes para acá, a Río de Janeiro. ¡Uy, qué maravilla! No sé qué. Entonces, cuando la digo, anota, Miguel Ángel Dueñas, en un blog que tenía al lado del teléfono, en el salón comedor, anota Miguel Ángel Dueñas 2K y el teléfono. Claro, cuando nos detienen, volviendo de las cataratas de Iguazú, nos detienen a esta pareja de matrimonio, a mi novieta de Brasil y a mí, lógicamente la policía llama y dice, oye, que el del furgón lo tenemos nosotros. Y además hay un matrimonio español, ¿cómo se llama? Dionisio Rodríguez Martínez Leoni, y ella se llama María Jesús tal y el José Luis Sontal tal, y ellos y van a casa de este matrimonio. Entonces empiezan a registrar ahí por ahora y fíjate que son detienen. Pero fíjate, de los casi, porque son un montón de millones, casi 300 millones. Sí. Tú al final disfrutas de los 300, pero utilizas para ti una pequeña parte. Ni el 40, está bien. 40 es mucho dinero. ¿Te arrepientes? O sea,
sales de la cárcel, eres famoso, porque eres famoso, te conoce todo el mundo se acuerda de ti, tendrás mucha gente que te quiera, habrá otros que te pondrán a parir. La gran mayoría, gracias a Dios, gitanos, negros, gays, todos me quieren. Te quieren. ¿Tú te arrepientes del atraco? Pues mira... O sea, mira, echando la vista atrás, con 75 años que tienes ahora, viene un amigo mío que creo que quiere preguntarte alguna cosa. Vale. Un amigo mío y amigo tuyo. A ver si entra en la sala. Aquí viene. Estupendo. ¿Lo conoces o no? Gracias a Dios le he conocido y es una persona... Ánimo, porque... que me hace creer en la amistad de nuevo. Qué bonito, Diony. Oye, un detalle que no habéis dado, que me parece imprescindible, es que de parte del botín, el dinero que era de los trabajadores de Iberia y el dinero que era para la pastelería Mallorca, no lo tocaste. Bueno, sí, pero no te llevaste todo. No, yo tampoco quería venir aquí a ponerme medalla, pero verás, yo cuando me llevo el furgón y ya lo aparco, inclusive en una zona para que no le pongan multas, para que pase otro furgón y lo vea y lo recuperen, yo a la hora de ver las sacas de dinero que había, en una banasta, que era la que utilizan los panaderos, ahí estaban los 248 millones que nos dio ESABE, más los 50 que llevábamos para cambiarlo por billetes viejos a billetes nuevos. Pero después yo llevaba una saca que era la nómina de 34 millones. Estas eran de los trabajadores de Pritchard española, que eran hombres y mujeres que cuando aterrizan los aviones los limpian. Y entonces, no sé, a mí los trabajadores, ¿qué quieres que te diga si yo era otro más que empecé a los 14 años a trabajar? Digo, yo esto no, teniendo la cesta esta con 248 millones, yo esto lo dejo, que era 28 de julio, y estarán como locos de irse de vacaciones. Claro. Y eso lo dejé. También dejé lo de pastelería en Mallorca, que tenían unas recogidas de 1.800.000, 700.000 pesetas. Digo, joder, un tío que pone un negocio, que ahora venga un jeta y se lo lleve, claro, de por estar ahí trabajando, y lo dejo también. ¿Cómo ves la España de hoy con la corrupción que tenemos? O sea, ¿qué te parece Ábalos, por ejemplo, bueno, con Jessica? ¿Qué te parece el Tito Berni, los ERE? Todo ese dinero que se ha dilapidado, muchísimo más de 300 millones. Aquí estamos hablando de 600 millones de euros, no de pesetas. Pues mira, yo creo que España no nos hace falta tierras raras, porque ya desde hace décadas ministros o secretarias han robado. España tiene que tener mucho dinero para que se robe tanto. Entonces, no sé, la moral de decir voy a tocar el dinero de los trabajadores hoy no existe. Es al revés. Es a los que nos tienen presos de la nómina para que Hacienda, para que la cacatúa esta, la vicepresidenta que parece a doña Rogelia, no sé qué se tomará, está tan eufórica, no sé qué se meterá en la boca, pero es inadmisible que no transmita un respeto, una moral a todos los trabajadores que estamos pasando las canutas, canutas de verdad, que si suben los precios de la gasolina, los alquileres de los coches. Yo tengo una hija de 32 años y trabaja su chaval y están como... Pero si ganan entre los dos 1.500 euros y pagan 750 de alquiler... ¿Cómo te tomarías que Pedro Sánchez te llamase ladrón? ¿A mí? Sí. No tiene cojones. Ese es el mayor mentiroso, gualtrapa, cantamañanas, traidor a su patria. Ese no tiene desperdicio. Yo no sé dónde se va a esconder. Yo, mira, estoy en el médico ahí, en Miguel Servet, con mi mujer en Vallecas, y he visto gente de todas las nacionalidades. Oye, ¿cómo se ayudan? Si no tienen un puto duro, esa zona de Vallecas. Y todos van, hasta van cantando algunos. Y digo, si los españoles somos la mejor gente que pudo parir madre. Yo he visitado toda España y los pueblos, porque yo salía cuando era representante de los bolígrafos BIC, de Madrid a Granada, Motril, Las Muñecas, Neja, Vélez, Málaga, Melilla, Torremolinos, Marbella, Algeciras, de ahí a San Pedro de Alcántara, Lucena, Puentequerito. Conozco toda España, a todos los españoles, y de verdad que somos, hombre, siempre hay algún cantarín que tiene que joder la marrana, pero en general
somos muy buena gente y la prueba la tienes que estamos discutiendo, que estamos tal, pero hay una dana y van raudales de gente a ayudar. Yo no me explico, y Dios quiera que no sea así, que haya una presunta guerra, porque esto va a ser un desbarajuste. No estamos acostumbrados ni a que este cernícalo de Sánchez nos lleve a la guerra, ni nos prepare. No diga que estamos sin comer 3 días, pero si a mí se me quitan 3 días de las ganas, ¿cómo voy a comer? Si sé que va a venir una guerra. Vamos, se me hace el estómago así. Entonces, no estamos preparados para una dana, para auxiliares, para todo el gobierno. Tenemos que ir nosotros, los curritos, a ayudarnos. Y ahora viene una guerra y mierda que me va a ayudar, ni el Zapatero ni nada. Dices tú que si me dice a mí el Ábalos o me dice el presidente, esos no tienen vergüenza. Mira, yo he nacido en el franquismo y nunca me he preocupado de la política. Yo soy una persona social que el respeto empieza por mí. ¿Qué te parece que hablen tanto de Franco en el gobierno? De Franco, porque no han vivido en la época que he vivido yo, que había respeto a mí. Los profesores con 7 años me llamaban de usted. Yo iba a misa cuando quería y creía en Dios porque tenía que creer a la fuerza. Y ahora con las situaciones que he vivido, más todavía. Ahora soy un creyente nato. Y para mí es Dios, mi familia y el trabajo. Y lo que pueda ayudar con los inmigrantes, los ayudaré en todo lo que pueda. Pero hijo, me pasaba como en la cárcel con el tabaco. Si mi familia me compra un paquete, no lo voy a dar a vosotros que lo tenéis. Me las haré instancias a los gitanos que me den un cigarro y con lo que me den os doy a vosotros. Ahora, yo a los inmigrantes, sabe Dios que yo los ayudo en lo que pueda, en todo lo que pueda. Pero lo que no voy a hacer es dejar de darle de comer a mi hija por darle a la tuya. Hoy hay muchos inmigrantes, y lo sé de buena tinta, que ganan más dinero que un jubilado. Y tienen más ayudas que un jubilado. Y eso me da yuyu. El Ábalos, toda esta gente, el Zapatero, el Sánchez y toda esta gente, son unos sinvergüenzas. No tienen moral. Mira, desde que el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, Vera, Corcuera, el Roldán, miles de millones. Joder, ¿no se dan cuenta cómo es ese partido? Que hablan ahora en las universidades donde ellos han sido diplomados, resulta que los regalan y a ti no te lo han regalado, maricón. Ahora resulta que los inmigrantes, ellos quieren dar a los catalanes. Pero tío, ¿cómo se te ocurre decir, qué poca vergüenza tienes de decir que no vas a rehabilitar a un partido y ahora resulta que son de los que te vales para estar ahí? Tío, ten conciencia, vete a la mierda, vete al Líbano, donde quieras. Una pregunta muy rápida es, ¿qué le dijiste a Henry Parot en la cárcel? Que era un hijo de la gran puta. Bueno, Diony, tenemos que irnos de aquí. Para el próximo furgón nos avisas a Josué. Yo creo que lo vamos a dejar lo del furgón porque no llevan dinero, ¿sabes? Te da lástima. Yo pasé el otro día un paso cebra y cuando le vi pasar se me saltaban las lágrimas. Digo, casi estoy por darle 10 euros Diony, al furgón. muchísimas gracias. Soy muy buena gente, muy honestos y sobre todo muy creíbles. Seguir en la lucha, que estamos muchos como yo, ¿eh? Que yo hasta ahora pues no me he pronunciado. Pero somos muchos. Yo pateo la calle, pateo el metro, voy con un carro con mi mujer al Mercadona, voy en autobús. Yo sé lo que siente la gente. Y ya te digo, hay una dana que tenemos con el Sánchez y entre todos nos vamos a ayudar. Por eso, por cojones. Gracias, Diony.